Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Oye, Víctor, ¿de dónde sacaste ese cachorro tan bonito? Una voz se escuchó detrás de Víctor. El hombre se volvió a regañadientes y miró a su interlocutor con una mirada evaluadora. Cuando vives en un basurero de la ciudad, inevitablemente tienes que ser desconfiado y cuidadoso, especialmente cuando el crepúsculo se acerca rápidamente a la ciudad. Bueno, de donde lo saqué ya no hay más. La perra Canela parió 4. Y solo uno sobrevivió. Entonces, lo tomé para mí. Es una lástima que no pudiera salvar a la madre. Ella ya era vieja. Su última camada, probablemente, era tan inteligente. Ella siempre supo reconocer todas las trampas y el veneno. Y siempre se murió. La enterré en una colina para que pueda ver el amanecer, dijo Víctor con pesar. Gerardo Barrios, que estaba enfrente, sacudió la cabeza con simpatía. ¿Qué se puede decir? Digan lo que digan, un vertedero de basura no es el lugar más agradable para vivir. Aquí no es fácil ni para los animales ni para las personas. Después de pensar un rato, preguntó algo avergonzado. Escucha, Víctor, pero tú, pareces entender la medicina, ¿verdad? Bueno, más o menos me defiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó Víctor con ansiedad. Gerardo vaciló un poco y luego dijo: sí, hace poco pateé un cristal. Me corté la pierna, me duele mucho. ¿Me recomendarías algo? Víctor inmediatamente se animó, como si dentro de él viviera una persona completamente diferente, y la apariencia de un vagabundo fuera solo una pantalla. Está bien, echaré un vistazo, por supuesto. Ven a verme. Ven mañana por la mañana. Solo haz esto para mientras. Toma un poco de yodo o de líquido malachita ahora mismo, ¿de acuerdo? El peróxido no te hará daño. Bueno, y una venda, por supuesto. Aunque, si no la encuentras, entonces ven, te daré una de las que tengo. Una luz agradecida brilló en los ojos de Gerardo. Muchas gracias, de verdad me has ayudado, realmente me has ayudado. Porque pues, no tengo manera de ir al hospital. Tú mismo entiendes, ¿quién me va a atender allí? No tengo documentos. Y, de hecho, tampoco tengo vida. Víctor sonrió. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué te pasa? Anda, no lo dudes. Gerardo Barrios miró a Víctor con respeto. Sigue siendo un buen hombre, este Víctor. No en vano lo llaman el curandero. Bueno, Víctor siguió el camino ya conocido hacia su casa. Evitando diligentemente las montañas de basura, abrazó al cachorro, que chasqueaba dulcemente sus labios mientras dormía. Víctor decidió llamarlo Rocco por el color único de su pelaje. Al hombre le faltaban unos metros más para llegar cuando escuchó un sonido muy extraño. Al principio le pareció el chillido de un cachorro o de un gatito, y un poco después le pareció el gemido de una persona. Víctor se puso cauteloso. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Quién está en problemas? Pero ya es de noche y todos los vagabundos se han ido a sus casas a pasar la noche. ¿O tal vez ha llegado alguien nuevo? Esto sabe pasar. Que no conocen a nadie. La zona es nueva. Se confunden. Aún sosteniendo al cachorro cerca de él, el hombre dio unos pasos en dirección al origen del sonido y se quedó paralizado de asombro. Algo blanco era claramente visible, de tamaño mediano, alrededor de 1 metro, o un poco más. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es algún tipo de alucinación?, susurró Víctor alarmado. Pero cuando se acercó, inmediatamente se dio cuenta de que esto no era una ilusión óptica. Definitivamente había alguien entre los arbustos. Pero, ¿quién? Víctor miró más de cerca y con dificultad reprimió un suspiro de sorpresa. Entre los arbustos había una muñeca bastante grande de tamaño natural. Víctor ya las ha visto. En su vida pasada, cuando aún no era un vagabundo y estaba tratando de entablar una relación con la mujer que amaba. Y entonces, el juguete de repente hizo un extraño chirrido. Vaya, también habla. Probablemente, las baterías no están completamente descargadas. Todavía suena, pobrecita. ¿Y cómo se puede tirar tanta belleza a un vertedero?, dijo Víctor con tristeza y se agachó para recoger la muñeca. No soy una muñeca, soy María. Sonó una voz tranquila de una niña, haciendo que el vagabundo saltara de sorpresa.
El perro sentado en su pecho gruñó descontento y se giró hacia el otro lado. Y yo soy Víctor. Tío Víctor, ¿me puedes decir? Entonces, ¿estás viva o algo así? Susurró Víctor, apenas conteniendo su emoción. Pues claro, estoy viva. ¿No lo ves? Yo soy una niña. ¿Qué clase de muñeca voy a ser? Tartamudeó la niña indignada. Víctor sacudió la cabeza e involuntariamente retrocedió 2 pasos. Mientras tanto, el misterioso chillido se repitió nuevamente. Ahora, Víctor finalmente está convencido de que una persona viva definitivamente no puede emitir ese sonido. ¿Qué es ese pitido que suena todo el tiempo? Preguntó Víctor con el mayor tacto posible. María salió de entre los arbustos y señaló al vagabundo con el dedo una brazalete que tenía en la mano. Para su sorpresa, Víctor vio en la niña una pequeña pulsera con un punto rojo parpadeante en la zona del ingenioso cierre. Esta era la primera vez que Víctor se encontraba con algo como esto. No, él, por supuesto, trataba de mantenerse al día con el progreso, pero no había visto semejante invención de la tecnología. Eso es un brazalete, con un transmisor. Niñera electrónica, se llama. Mi padrastro me la puso para estar siempre bajo supervisión. Pero aquí estoy. Yo por la noche salgo por la ventana y me escapó. Explicó la chica en un tono completamente normal. ¿Cómo es eso? ¿Has huido? ¿Y qué pasa con tu mamá? Y tu padrastro empezará a preocuparse. Mira que va a poner patas arriba a todo el vecindario buscándote. Se alarmó Víctor. La pequeña miró esperanzada a su nuevo amigo. No, a mi padrastro no le importa, aunque seguramente me buscará. Será demasiado para él. Y mi madre está enferma, por eso, me escapé para ayudarla. Víctor levantó una ceja sorprendida. ¿Qué ayuda tan extraña quieres darle, chiquita? No puedes hacer eso. No le avisaste a nadie de lo que has hecho. Tu padrastro a lo mejor irá a la policía. Ellos llamarán voluntarios. Mamá empezará a preocuparse. Y yo, como es médico, te diré esto. Todas las enfermedades provienen de los nervios, María. De ninguna manera. Mi padrastro Alberto no irá a la policía. Tiene miedo a la sociedad. Por eso me colgó esta pulsera en la mano. Tenemos una casa grande. Uno se puede hasta perder. Pero él está acostumbrado a controlarlo todo. Mamá está allí. Está enferma, todo el tiempo en la misma habitación. Un médico llega a verla. Le da inyecciones. Y con mamá, las cosas no mejoran. Entonces huí en busca de ayuda, dijo María, como un adulto. Víctor pensó. No se podía hablar de dejar a la niña y rechazar ayudarla. Es solo este transmisor el que suena todo el tiempo. Escucha, María, ¿pero te pueden encontrar usando este transmisor? Preguntó Víctor. María lo miró con su mirada infantil y cautivadora. Claro que pueden. Intenté quitármelo, pero no funcionó. No tenía fuerzas suficientes. Víctor miró más de cerca y se dio cuenta de que para quitarse el brazalete necesitaría un cortaalambres o algo similar. Entonces, María, vamos a mi casa. Veré qué se puede hacer. Pasarás la noche conmigo y mañana investigaremos todo el asunto. ¿Está bien?, sugirió Víctor y miró a su alrededor. La oscuridad poco a poco se fue espesando sobre el vertedero, convirtiéndolo en un reino de ratas omnipresentes. ¿Tú también tienes casa? Pensé que los vagabundos viven en cuevas o alcantarillados. Bueno, de esos que viven en la basura. María se sorprendió sinceramente y se detuvo en seco, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Víctor sonrió. No, no somos conejos para vivir en cuevas. Aunque, cualquier cosa puede pasar. Pero tengo vivienda. Es cierto que es frágil, claro, pero no importa. Sigue siendo mejor que pasar la noche a la intemperie. Está bien, no me importa. ¿Qué es eso que suena en tu pecho todo el tiempo? ¿Es un transmisor también?, preguntó María y tocó con cuidado la chaqueta de Víctor. El hombre se rió. No, ¿qué dices? ¿Qué transmisores? Es un cachorro, pequeño. Recientemente quedó huérfano y decidí acogerlo. Su madre y sus hermanos murieron, y él fue el único que quedó. Lo llamé Rocco. Le encanta la leche y las salchichas. Solo que tiene que masticarlos primero. Bueno, o paté. Ya sabes,
¿De esos que se usan para untar el pan? Sí sé de cuáles. Mi mamá, cuando no estaba enferma, lo hacía ella misma. ¿Sabes cómo me cocina? Hasta me chupo los dedos. Respondió María. Víctor asintió respetuosamente y, alumbrando su camino con una linterna, caminó hacia su choza. María caminó obedientemente a su lado y se dio cuenta de que nunca hubiera sobrevivido sola en el vertedero. Como resultó un poco más tarde, la niña entró en el vertedero por pura casualidad. Perdió el camino y se extravió. Y antes de eso, pasó varias horas cavando un hoyo debajo de la cerca con una pala de niños para salir a la calle. Al escuchar su confusa historia, Víctor no podía creer que algo así sucediera en el mundo real. ¿Es esto realmente posible? Como en un cuento de hadas creado con un motivo malvado. Un padrastro al que no le gusta su hijastra y una madre enferma que parece una bella durmiente. Siendo un hombre experimentado y golpeado por la vida, Víctor no tenía prisa por confiar en la palabra de la niña. Nunca se sabe qué se les ocurre a los niños para justificar sus bromas. Por otro lado, tiene una pulsera electrónica en su mano, y dice que es como una niñera. ¿Es eso realmente posible? ¿Es esto realmente normal? Pero antes de que Víctor tuviera tiempo de abrir la puerta, los faros de los coches que se acercaban aparecieron desde la entrada del vertedero. Potentes rayos halógenos atravesaban la oscuridad como láseres alienígenas. Mira, es extraño. ¿Y quién, me pregunto, viene al vertedero a estas horas? Notó Víctor sin ocultar su sorpresa. Los ojos de María se abrieron de miedo. Tenemos que correr, don Víctor. Es mi padrastro. Con sus ayudantes, parece que me encontraron por mi pulsera. Suena, y da una señal. Víctor lanzó una mirada ansiosa hacia los todoterrenos que estaban en la entrada, luego abrió la puerta de su cabaña y agarró los cortacables que estaban en el suelo. Ya, ahora, cariño, ten cuidado, no muevas la mano. Un momento. Sí, ya está. Inmediatamente después de esto, se escuchó un clic característico y la pulsera cayó al suelo sembrada en escombros. ¡Hurra! ¡Funcionó!, exclamó María de alegría, pero inmediatamente se detuvo a mitad de la frase. Silencio, María. Silencio. Ahora no es el momento de hacer ruido. Susurró Víctor y, balanceándose con todas sus fuerzas, arrojó el brazalete al vertedero. Ahora entremos a la casa. Solo guarda silencio. Pase lo que pase, no hagas ruido. Y hazme caso, ¿de acuerdo?, ordenó Víctor. María sintió con la cabeza y entró por la puerta abierta. Y el vertedero ya estaba bajo el control total de algunos individuos de aspecto desagradable, que registraban las montañas de basura con los rayos de sus linternas y registraban los refugios de los vagabundos. Al mismo tiempo, mencionaban constantemente el nombre María, lo que no pudo evitar alertar a Víctor. Se comportaron de manera demasiado hostil con las personas sin hogar, que ya habían tenido muchos problemas en sus vidas. Al ver que uno de los invitados de la noche se acercaba a su choza, Víctor ordenó a María que se escondiera debajo de un montón de trapos en un rincón y se sentara en silencio, como un ratón. Tan pronto como la niña escondió su cabeza bajo un montón de chaquetas y colchas viejas, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Tomando al cachorro en brazos, Víctor salió a la calle, donde el haz de una potente linterna, dirigida por un molesto extraño, impactó inmediatamente en su rostro. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo? ¿Te dormiste o qué? ¿Por qué tienes cara de satisfecho?, refunfuñó el joven enojado. Víctor inmediatamente comenzó a aparentar ignorancia. No, aún es demasiado temprano para dormir. Así de sencillo. Solo estaba acostado en el sofá, alimentando al cachorro. ¿Un cachorro dices? Los perritos son buenos. ¿Por qué está tan delgado y andrajoso? Quizás no sea un cachorro en absoluto, sino una rata, murmuró el extraño, entrecerrando los ojos con sospecha, tras lo cual se rió a carcajadas del exitoso chiste. Víctor hizo una mueca, pero no provocó una pelea. ¿Y qué sentido tiene que otros criminales vayan a su rescate? Y también Víctor oraba mentalmente a Dios para que el hombre no viera a María, quien, por descuido, podría salir de su escondite. A ver, hazte a un lado. Sí, por ahí. Ya veremos qué hay en tu choza, le ordenó empujando casualmente a Víctor por el hombro y abrió la puerta.
El corazón del vagabundo se estremeció. El sudor apareció en la frente del hombre, y sus labios temblaron traicioneramente. El cachorro sentado en sus brazos también transmitía la emoción de su dueño, por lo que comenzó a gemir en voz baja y a mover el hocico de un lado a otro. Y el secuaz del padrastro de la niña, arrugando la nariz con disgusto, iluminó la habitación con una linterna y salió a la calle. ¿Y cómo se vive en tanta porquería? Como un cerdo, por Dios. Bueno, está bien. Es tu problema. Así que tú, si ves una niña, de unos 6 o 7 años, avísame, a través de tu jefe. Bueno, sea cual sea su nombre, creo que es Bolaños, en mi opinión. Esta pequeña también tendrá un brazalete muy llamativo en su brazo, para que lo reconozcas inmediatamente. De ahí yo me haré cargo. Tú mismo entiendes. Mi gracia siempre será a manos llenas, así que recuerda. Víctor inmediatamente hizo la expresión adecuada en su rostro, indicando que estaba dispuesto a todo por una bebida o una limosna que le pudiera dar este hombre. Sí, seguro, definitivamente te lo haré saber. Ni lo dudes. ¿Quieres que empiece a buscar ahora mismo? El invitado nocturno negó con la cabeza y caminó lentamente hacia la salida. A decir verdad, ya se daba cuenta de que no podría encontrar a la chica así de rápido. Al menos hoy, en esta oscuridad total. Después de mirar al joven, Víctor exhaló un suspiro de alivio. Bueno pues, al fin, ahora podemos regresar con María. Pero la niña ya lo había visto todo ella misma, porque después de que el joven se fue, ella lo espió a través de la rendija de la puerta. Lo hiciste muy bien, tío Víctor. Yo no habría podido hacerlo. Claro, y ni siquiera pestañeaste, comentó la niña con admiración. Víctor bajó los ojos avergonzados. Vaya cosa, sería algo de lo que estar orgulloso. Todo el mundo sabe mentir, pero solo unos pocos pueden decirte la verdad en la cara. Pero cuando María se acercó y tomó la mano de Víctor, su corazón se derritió. Tal vez no todo es tan malo en esta vida. Salvé a un cachorro, ayudé a una niña, ¿qué más debo hacer? Ah, vida mía, rueda por los campos. Después de sentarse un poco, esperó a que los autos salieran del vertedero y luego regresó a la choza, donde preparó té para María, hirviendo agua sobre un trozo de leña. Víctor también encontró un paquete de galletas que tenía listo especialmente para casos de fuerza mayor. El humor de María mejoró notablemente, pero Víctor, por el contrario, sintió que, sin quererlo, se había metido en una historia muy oscura. Después de poner a María a dormir en su catre, el hombre salió y cerró silenciosamente la puerta detrás de él. El cachorro dormía en una caja forrada con un trapo suave y, roncando regularmente, movía la cola y las patas mientras dormía. Víctor no quería dormir. Sentándose en una caja de botellas vacía que le servía de silla, el hombre se quedó pensativo y dirigió su mirada al cielo, donde acababa de emerger la luna llena, parecida a una naranja. Sin saberlo, Víctor se sumergió en tristes recuerdos de su pasado. Entonces, entre otras cosas, Víctor recordó el día en que apareció por primera vez en el vertedero, y todos parecían unos cobardes. Muchos entonces apostaron y discutieron cuánto duraría. ¿Un mes? ¿2? ¿O 6 meses? Pero Víctor García no se rindió y se convirtió en uno de los vagabundos. O, mejor dicho, aparentaba ser uno de ellos, porque nunca olvidó su pasado, que pasó bajo el crujido de las batas de hospital y el olor a desinfectantes. Sin embargo, fue hace tanto tiempo que Víctor no quiso recordarlo. La herida que le dejaron los recuerdos del trabajo en la clínica de la ciudad resultó ser demasiado profunda. Entre los vagabundos, a Víctor lo llamaban respetuosamente el curandero a sus espaldas. Al principio se sintió ofendido porque no tenía nada que ver con esta área de la medicina, pero al recordar que su carrera médica ya era cosa del pasado, se resignó y dejó de reaccionar de manera tan dolorosa. Con el tiempo, la fama de las extraordinarias habilidades de Víctor García se extendió mucho más allá del basurero de la ciudad, dándole la oportunidad de obtener ingresos adicionales. Dado que la información se difunde muy rápidamente en el mundo moderno, rápidamente se difundieron por la ciudad rumores de que en algún lugar de las afueras vive un curandero que cura en su casa e incluso realiza operaciones allí. Por supuesto, no hay que equivocarse al pensar que algo así podría suceder en la realidad. De hecho,
Víctor no realizó ninguna operación en el vertedero y, en el mejor de los casos, actuó como consultor o trabajador médico principiante. En pocas palabras, una enfermera o una ordenanza. El vagabundo no podía esperar más. Recordando esto una vez más, Víctor revisó al cachorro en la caja y se sentó nuevamente en la caja de cerveza. Luego volvió la mirada hacia su cabaña y chasqueó la lengua con ironía. Se encontraba en el borde mismo del vertedero y parecía una pequeña casa, improvisada con todos los elementos necesarios. Puertas viejas, marcos de ventanas, una pizarra parcialmente intacta. En las afueras de la ciudad, donde no hay transporte y los residentes locales hace tiempo que se acercan al centro, hay un basurero de la ciudad. Este enorme y aburrido desierto de montones de basura traía melancolía a cualquiera que tuviera la temeridad de encontrarse en su inmensidad. Sin embargo, no estaba completamente desolado, ya que los vagabundos corrían afanosamente aquí y allá por su territorio. Para ellos, este lugar era la única fuente de ingresos. No en vano los residentes locales llamaron a esta zona la última oportunidad. Si está completamente desesperado y no puede encontrar comida ni refugio, este es el lugar para usted. Víctor llegó aquí hace 7 años y desde entonces no ha conocido otra vida. Es cierto que trató de vivir justamente, sin engañar a los demás y ayudándolos en todo lo que podía. Fue con su participación directa que apareció en el vertedero un pequeño pueblo, formado por el mismo tipo de chozas improvisadas de vagabundos. No interferían con el proceso general y, de alguna manera, contribuyeron al orden. En primer lugar, los vagabundos sofocaron de raíz todo tipo de incendios que podrían provocar incendios a gran escala en el vertedero. Parecería que no pasaba nada. Si está ardiendo, que arda. Sí, solo que el humo en este caso cubrió casi toda la ciudad, sin dar vida a los residentes locales. El smog tóxico obligó a los habitantes a cerrar herméticamente las ventanas, lo que era extremadamente desagradable en verano. Pero con la llegada de este campamento de personas sin hogar, los incendios se fueron extinguiendo gradualmente. Por supuesto, a veces surgían problemas aquí y allá, pero muy raramente, lo que no podía dejar de complacer a los residentes de las casas circundantes. Cuando Víctor llegó por primera vez a este reino de basura y cosas abandonadas, no tenía idea de que el vertedero estaba realmente bajo control. Y no por cualquiera, sino por Mauricio Bolaños. Este inteligente hombre de negocios reconoció inmediatamente las ventajas de un lugar así y colocó allí puntos para la recogida de materiales reciclables. Para disgusto de los vagabundos, los precios allí eran mucho más bajos que en otros establecimientos similares de la ciudad. Pero Mauricio hizo la vista gorda ante este asunto. Se rumoreaba que en el pasado era propietario de una red de casas de empeño, cuya política de precios era simplemente exorbitante. Bolaños no dudó en comprar bienes robados, lo que finalmente llevó al cierre de toda la red. Sin embargo, en ese momento el astuto empresario ya había acumulado el capital inicial y huyó al vertedero, fuera de peligro. Los agentes de policía pasaban allí muy raramente, lo que definitivamente fue una ventaja para Mauricio Bolaños. En el vertedero, él era el rey y dios de los vagabundos. Teniendo su propio cargador y un par de camiones, hacía allí lo que quería. Las autoridades de la ciudad no le prestaron atención. Bueno, él quiere cavar en la tierra y la basura, pues por favor que lo haga. Nadie está en contra. Pero los planes de Bolaños eran muy ambiciosos. Hacía mucho tiempo que se había dado cuenta de que se podía ganar mucho dinero en el vertedero, especialmente si se gestionaba sabiamente. La idea de Mauricio era sencilla y eficaz, como todas las cosas ingeniosas. En realidad, hace tiempo que se había dado cuenta de que un vertedero tiende a crecer gradualmente. Dicen que es un proceso completamente natural. Pasan los años y la cantidad de basura aumenta cada vez. Pero, de hecho, descargaba deliberadamente la basura cada vez más cerca de la ciudad para apoderarse de la tierra de una manera blasfema. Sí, la tierra más común, que luego pretendía urbanizar. Para muchos, esto parecía una fantasía, pero en realidad no carecía de lógica. Al expandir deliberadamente el territorio del vertedero, el astuto estafador le quitó a la ciudad terrenos que, si algo sucediera, podría limpiar de basura en poco tiempo y ponerlo a disposición para su desarrollo. Desafortunadamente,
Los residentes locales no entendieron completamente el peligro inminente, y solo los vagabundos entendieron lo que estaba pasando. Víctor llamó repetidamente la atención sobre esto. Pero, ¿quién necesita saberlo? Los intereses individuales son más importantes que los comunes. ¿Por qué habría que preocuparse por algunos contenedores de basura y tierras? ¿O llorar por los vagabundos que se interpusieron en el camino del sinvergüenza que se apoderó del vertedero de la ciudad? Pero Bolaños decidió tomar todo bajo su control. Más de una vez amenazó a las personas sin hogar con derribar sus tiendas de campaña. No hace falta que se calienten los huesos aquí. Salgan a la ciudad, a los refugios, a los sótanos, a la red de calefacción. Sí, a cualquier parte, lejos de mí. En realidad, un vertedero es tierra de nadie. Y tu poder no gobierna aquí, objetó una vez Víctor. Mauricio Bolaños entrecerró los ojos con enojo. Oh, eres tú, pobre curandero inútil. Ahora tú decides quién tiene derecho a qué. ¿Quizás olvidaste dónde estás? Esta no es una clínica. Sí, ¿qué? ¿Qué hay del paciente que murió en tu mesa? Pensaste que no me enteraría. Pero me enteré de todo e hice averiguaciones. Para estos mendigos eres un doctor en medicina, pero para mí eres un mediocre que es culpable de la muerte de una persona. Las mejillas de Víctor se sonrojaron de vergüenza. No, no fue así para nada. Lo trajeron después de un accidente. Era casi inútil realizar la operación, y de todos modos acepté tratarlo. Entonces, pagué el precio. Bueno, ¿y luego qué? ¿Quizás tu conciencia te ha atormentado? ¿Por qué te vas? Ah, confiesa, ¿sueñas con el muerto por la noche, tal vez? Bolaños no se rindió. Sus palabras dejaron una impresión imborrable en los vagabundos que se convirtieron en testigos involuntarios de esta conversación. Ni siquiera sospecharon lo que realmente pasó. Víctor se paró frente al arrogante hombre de negocios y lo miró a los ojos desafiante. Por supuesto, este tipo descarado no sabía lo más importante. Algo que Víctor guardaba en su alma, prefiriendo no recordarlo nunca. Bolaños se fue entonces con aire de vencedor y Víctor, ocultando sus ojos, se dirigió a su choza. Pero para Víctor, fue realmente doloroso recordar este episodio. Pero ahora, mirando la luna creciente sobre su cabeza, el exmédico volvió a vivir un momento desagradable asociado con la muerte de un paciente en su mesa de operaciones. Ese día nadie pudo salvar a Andrés Silva. Pero Víctor descubrió lo más importante un poco más tarde, cuando Olga le armó un escándalo en casa. Al principio, Víctor no sabía los verdaderos motivos del descontento de su esposa, pero cuando descubrió que era que, se agarró la cabeza. Como resultó más tarde, el difunto empresario Andrés Silva era el amante de su esposa durante su vida. Llevaban muchos años en una relación amorosa, e incluso estaban pensando seriamente en casarse cuando sucedió una desgracia. ¿Lo mataste? ¿Me oyes? ¿Tú y tus ayudantes, los medicastros? Olga estaba histérica. Víctor se quedó con las manos hacia abajo y no sabía qué decir. ¿Podría entonces haber imaginado que estaba operando al amante de su propia esposa? Sí, esto es simplemente impensable. Y Olga seguía gritando que Víctor lo sabía todo y que lo asesinó deliberadamente. Por supuesto, después de tal confesión, no se podía hablar de una vida juntos. El divorcio no se hizo esperar y fue solicitado por Olga, quien consideraba a Víctor la causa de todos sus problemas. Es simplemente imposible ser feliz contigo, ¿me oyes? Tienes razón, eres causa perdida. Todo está solucionado para ti. ¿Y tú mismo? Eres un don nadie. Ni siquiera puedes tener hijos. Y con Andrés estaba en el séptimo cielo. Me alegro por ustedes. De verdad. Respondió Víctor con voz temblorosa. Era extremadamente desagradable para él encontrarse en la condición de marido engañado. Especialmente después de que dentro de las paredes de la clínica se extendieran rumores sobre su divorcio y el incidente en la mesa de operaciones. El resultado de esto fue un estrés constante causado por la necesidad de justificarse constantemente ante los ojos de colegas y pacientes. Sergio Gómez, un ex eterno envidioso y competidor de Víctor, le dijo: «Y usted, por supuesto, hábilmente envió al amante de su esposa al otro mundo. Exquisita venganza. Y también lo arregló todo tan sutilmente que ni un mosquito le fuera a tocar un pelo». Víctor se puso morado. «Yo no lo hice, oyes. Es un error.
Tuvo un accidente y tenía que morir, ¿entiendes? Y yo traté de salvarlo. Y pues, pagué el precio. Está bien, no te enojes tanto. Querías salvarlo, eso es bueno. ¿Qué problemas? Sergio retrocedió. Después del divorcio, Víctor honestamente intentó comenzar una nueva vida y olvidar a Olga. Pero en realidad todo resultó no ser tan sencillo como quería. El caso es que después del funeral de su amante, Olga descubrió que estaba embarazada. No tenía dudas sobre quién era el padre biológico del niño. Por supuesto, el empresario Andrés Silva, que murió en la mesa de operaciones. Víctor no creyó los rumores sobre el embarazo de su ex esposa durante mucho tiempo, pero cuando la vio en persona, todo encajó. ¿Qué ves? Este es el hijo de Andrés y mío. No es tuyo, ¿me oyes? Siseó Olga enojada, como un gato. Sí, ni siquiera pensé en eso. ¿Tú, qué? Al contrario. Me alegro por ustedes. O, mejor dicho, por ti y el bebé, balbuceó Víctor avergonzado. Aparecieron manchas rojas en las mejillas de Olga. ¿Feliz por nosotros? ¿Qué es esto? ¿Es esto algún tipo de burla? Probablemente necesite alegrarme, ¿verdad? No lo conseguirás. Mataste a mi ser querido. Tú y nadie más dejaste a mi hijo sin padre. No quiero verte. Maldito seas con tu clínica y tu maldita cirugía. Probablemente, si alguien más hubiera estado en el lugar de Víctor, no se habría contenido. Pero Víctor estaba tan agotado por esta situación que simplemente se desanimó y se rindió. Probablemente demostró ser un débil, como muchos creyeron más tarde. Es fácil hablar cuando un paciente murió en tu mesa de operaciones y te acusan de su muerte. Además, todos lo acusaban de lo mismo, desde la enfermera de guardia hasta el médico jefe de la clínica. En algún momento, a Víctor le empezó a parecer que estaba rodeado por una manada de hienas malvadas. Y él era un león enfermo y débil, desviándose de su manada. Y haga lo que haga, su destino está predeterminado. No había nadie para ayudar y apoyar a Víctor. En ese momento, sus padres ya habían fallecido y sus parientes lejanos resultaron ser tan lejanos que ya se habían olvidado de la existencia de Víctor. Y entonces, como suele suceder, el alcohol vino al rescate. El primero en sugerir esta forma de aliviar el estrés después del trabajo fue su colega Sergio, en cuya taquilla siempre había algo de bebida de élite. Víctor sospechaba que toda esta abundancia se debía a los sobornos, que fluían como un río generoso hacia los bolsillos del médico emprendedor. Sin embargo, Víctor no estaba celoso. Le era indiferente beber, y si se permitía una o dos copas de coñac, lo hacía exclusivamente en días festivos. Pero, a instancias de Sergio Gómez, cada día se ha convertido en una fiesta para el joven cirujano. Al principio, Víctor se salía con la suya. Ojos rojos por la falta de sueño, aspecto rancio y olor a humo. Pero luego las cosas fueron demasiado lejos y lo despidieron. Sergio Gómez, por el contrario, se mantuvo discretamente al margen y al cabo de un mes ocupó el puesto de jefe del departamento. Pero este puesto, un poco antes, había sido preparado directamente para Víctor García. Pero el exmédico se enteró de esto solo después de su despido. Además, el volante del tiempo comenzó a girar con renovado vigor, lanzando a Víctor de un lado a otro como un velero durante una tormenta. La epifanía llegó demasiado tarde, cuando agentes inmobiliarios negros le quitaron el apartamento a Víctor y él mismo acabó en un basurero de la ciudad. Desafortunadamente, el destino no perdonó a Olga, que murió 3 días después de un parto difícil. Pero el bebé se salvó. Olga le dio su apellido de soltera, González. Bueno, la llamó, como estaba previsto, Antonio en honor a su padre que se llamaba así. Y todo estaría bien. Viviría y disfrutaría de tu hijo. Sí, pero Olga nunca tuvo tiempo de disfrutar plenamente de la felicidad de la maternidad. Todo se debió a una hemorragia interna extensa, que los médicos no pudieron detener. Víctor entonces intentó salir del alcoholismo, e incluso pudo hacerlo. Pero esto sirvió de poco. El niño fue enviado a un orfanato y Olga fue enterrada en el cementerio de la ciudad. A pesar de las tensiones del pasado, Víctor asistió al funeral y participó activamente en él, gastando todos los ahorros que tenía. Habiendo comprado las flores favoritas de Olga, Víctor las dejó junto a la tumba y, sin poder contener las lágrimas, se hizo a un lado. Entonces,
¿Cuál fue su culpa? ¿Qué mal les hizo a estas personas? ¿A Olga? ¿O a Andrés Silva? Sí, realmente a ese señor lo había visto una sola vez, que también fue la última vez en su vida. Sin embargo, ¿qué se puede decir ahora? Víctor sintió pena por el niño Antonio. 3 veces fue al orfanato, y 3 veces solicitó poder adoptar al niño, incluso si no es su hijo de sangre. Aún así. Pero era rechazo tras rechazo, pero él seguía insistiendo. Víctor rogó al director que le ayudara, recurrió a sus antiguos colegas. Pero nadie fue al rescate de Víctor. ¿Tiene él la culpa de lo sucedido? Y Olga probablemente querría que el bebé tuviera un padre. Ella soñaba con un niño, y yo resulté que no podía tener hijos. Esta es la razón de todos mis problemas. Se repitió Víctor, sin darse cuenta de que últimamente se había vuelto muy autocrítico. La 4ª vez, el director del orfanato fue incluso más duro que en sus reuniones anteriores. Mire, ¿para qué? Dígame por favor, ¿para qué necesita a este niño? No me malinterprete, Víctor García. No estoy en contra de la adopción, en absoluto, pero no puedo transferir la custodia del niño a la primera persona que conozca. Víctor palideció. ¿Acaso soy la primera persona que conoce? Trabajé como cirujano en un hospital de la ciudad. ¿No se acuerda? Bueno, ¿por qué? No lo recuerdo. ¿Cómo me voy a acordar? Pero la palabra clave está precisamente en sus palabras. Yo era médico, dice. ¿Entiende? Era. ¿Quién es usted ahora? Sabe, hice averiguaciones sobre usted. Es un alcohólico. Va de un lado a otro y ni siquiera piensa en empezar una vida normal. El director del orfanato juntó las manos. En ese momento, Víctor inmediatamente se dio cuenta de hacia donde soplaba el viento. Un vagabundo, también lo es en África. Él mismo se emborracha y ahora está buscando a los culpables. Y quiere que le den un niño también. Desde entonces, Víctor ha dejado de presentar solicitud para obtener tutela de Antonio. En cambio, llegaba a visitar al pequeño Antonio una vez, menos de 2 veces al mes, y le llevaba regalos. Baratos, por supuesto, pero no menos valiosos para un niño huérfano. Un día se encontró en la calle con un antiguo colega, Sergio Gómez. Oh, Víctor, qué milagro. Tanto tiempo sin verte, y te ves genial. Ahí en el hospital, hace aproximadamente un mes, hubo rumores de que te ahogaste en un agujero de hielo. Bueno, que te caíste en un ajenjo y te hundiste hasta el fondo. No, estoy vivo, como puedes ver. Dejé de beber. Vivo al lado de un vertedero. Recojo materiales reciclables y luego los vendo. Suficiente para vivir. Sergio hizo una mueca de disgusto. La vida te ha dado un giro bastante duro. Quien lo hubiera dicho antes, nunca lo hubiera creído. Oye, ¿no quieres trabajar por horas? Si es así, puedo conseguirte un trabajo, como camillero de la morgue. Ahora soy jefe de cirugía en una clínica privada. El salario se ha vuelto 5 veces mayor. Tengo un auto, una casa de campo, una hermosa esposa y una amante cerca. ¿Qué más necesita uno? Entonces, ¿te animas? ¿Vienes? Víctor negó con la cabeza. No, Sergio. Gracias. No es necesario, de verdad. Ya estoy acostumbrado. Sí, y los vagabundos. Ellos están indefensos e impotentes. Les ayudo lo mejor que puedo. Y la gente me pide consejo. Gómez sonrió. Bueno, tú sabes lo mejor, Víctor. Por cualquier cosa, contáctame. Por ti haré todo. Ayudo a todos. Me conseguiste un ascenso al dejar la clínica. ¿Ves cómo pasa? Entonces, pasa a verme. ¿Qué? La clínica donde estoy está al lado del parque de la ciudad. Medea se llama. Víctor asintió, orando mentalmente a Dios para que este desagradable encuentro terminara lo antes posible. No quería trabajar con Sergio Gómez. Víctor sabía demasiadas cosas desagradables sobre él, a lo largo de los años de estrecha cooperación codo a codo. Y por eso decidió no revolver el pasado y vivir como ya había vivido durante estos 7 años. Y ahora, con la llegada de la pequeña María, se ha perfilado un giro significativo en su vida. ¿Pero qué hacer a continuación? No puede quedarse con una niña pequeña, ¿verdad? Incluso si ella misma se lo pide. Y en general, ¿cuál es la situación con la madre de la niña?
¿Y si la madre de María está tan enferma, por qué no va al hospital? ¿Por qué la tratan en casa y no en especialidades médicas? Sin embargo, hoy en día el dinero da mucho y abre todas las puertas, pensó Víctor. Sin saberlo, pasó la noche al aire libre. Al ver amanecer, no pudo evitar sonreír dulcemente. A Víctor le encantaba levantarse al amanecer, lo consideraba correcto. Aunque consideraba inapropiado promover ese estilo de vida entre los vagabundos. Cada persona es individual. Unos están solos, duermen hasta el mediodía y están despiertos por la noche. Otros, por el contrario, son madrugadores. Se levantan temprano y también se acuestan temprano. Mirando atentamente por la ventana de su choza, Víctor sonrió. María dormía en su catre, con sus pequeños piecitos doblados debajo de ella de una manera graciosa. Pero el cachorro ya se había despertado y daba vueltas en su caja, intentando salir. Afortunadamente, Víctor tenía leche en reserva para esta ocasión. Tomando con cuidado al bebé en brazos, salió al patio y se sentó de modo que los rayos del sol naciente brillaran en su rostro. Rocco comía con avidez y de vez en cuando perdía el chupete que Víctor le regalaba junto con el biberón. Pronto, detrás del vagabundo, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose. «Tío Víctor, ¿por qué te levantaste tan temprano?», preguntó María, estirándose dulcemente. Víctor se dio vuelta. «Bueno, al que madruga, Dios le ayuda. Ahora tomemos un té y pensemos en qué vamos a hacer». María sintió con la cabeza y, tomando el cachorro de las manos del hombre, comenzó a esperar el desayuno. Mientras tomaba una taza de té, Víctor intentó preguntarle a la niña lo más amablemente posible sobre la situación con su madre. ¿No sabes qué es exactamente lo que le duele a ella? ¿Quizás el médico tratante dijo algo? María dejó la taza de té a un lado. No lo sé, tío Víctor. Ella duerme mucho. El médico viene a verla, pero es que no me agrada. Es algo malvado, como un lobo de un cuento de hadas. Así como el lobo de Caperucita Roja. Víctor negó con la cabeza y luego preguntó. ¿Cómo se llama tu madre? Supongo que la sacan a pasear. No puede quedarse en casa todo el tiempo. María miró sorprendida a su interlocutor. Pues tú dirás, tío Víctor, ¿quién la va a dejar salir? No, bueno, a veces ella sale al patio, pero fuera de la puerta, no. El nombre de mi madre es Tatiana, Tatiana Salcedo. Mi padrastro se enoja. A mí tampoco me deja salir afuera, pero aún así me escapé. Víctor apoyó su barbilla en sus manos y miró a María. ¿Sabes, María? Me parece que tenemos que ir a ver cómo está tu madre. Seguramente ella ya te está buscando. Entonces, le dices que todo está bien contigo, y luego yo hablaré con ella personalmente. ¿Está bien? Está bien, tío Víctor, estoy totalmente de acuerdo. Contigo no tengo miedo, pero hay que ir cuando mi padrastro no esté en casa. Sobre las 9 de la mañana. Cuando se vaya a trabajo. Antes teníamos varios restaurantes pequeños. Allí la comida era deliciosa, pero cuando mi madre enfermó, mi padrastro se lo quedó. Respondió María, y volvió la mirada hacia Rocco. ¿Con quién dejaremos al perrito? Víctor sonrió. Sí, le pediré a uno de mis amigos que lo cuide. No se va a perder. Sabes que nos asistimos mutuamente aquí. Todos nos apoyamos unos a otros y siempre ayudamos. Wow, ¿es posible que yo también me convierta en vagabunda, tío Víctor? Sé cómo hacer amigos. De verdad. Víctor sacudió la cabeza con reproche. No, mi niña, no hay nada bueno en esto. Tú misma no sabes lo que estás pidiendo. Primero necesitas ir a la escuela, y luego, a la universidad. Es tan difícil. Yo pensé que ser adulta era mucho más fácil. Frunció el ceño María. Víctor le acarició la cabeza, después de lo cual tomó a Rocco en sus brazos y lo llevó donde su amigo Gerardo Barrios. De todos los vagabundos, vivía más cerca de todos los demás y, por lo tanto, Víctor lo buscó a él. Al ver al exmédico, Gerardo sonrió. «Oh, ha venido Víctor. ¿Escuchaste lo que pasó anoche? Andaban buscando una niña, parecía una fugitiva. Revisaron todo, pusieron toda mi choza patas arriba». Sí, lo escuché, por supuesto. Ellos también vinieron donde mí. Me iluminaron la cara con una linterna y se fueron. Respondió Víctor.
¿Qué? ¿Me trajiste tu cachorro? Vaya, yo lo cuidaré. Estaré encantado de. ¿Quizás irás a la ciudad a buscar alguna medicina? ¿Has oído las noticias? Mauricio Bolaños va a demoler nuestro asentamiento de tiendas de campaña y va a instalar aquí un vertedero. ¿Qué quieres decir con demolerlo? Ya hemos acordado que no habrá ningún problema. ¿Y quiere volver a crear caos? Preguntó Víctor, apenas conteniendo su enojo. Gerardo suspiró tristemente y aceptó el pequeño cachorrito de manos de su amigo. Víctor escuchó al vagabundo y luego le pidió que le diera tiempo para pensar. En el fondo, estaba seguro de poder convencer a Bolaños de que no tocara su pueblito. De hecho, ellos no molestaban a nadie. Y con la llegada de los vagabundos aquí, el orden se ha vuelto mucho mayor. Víctor entendía todo esto, por supuesto, pero, antes que nada, todavía tenía que resolver el problema de Tatiana Salcedo y su hija María. Aunque, por otro lado, ¿quién es él? ¿Un vagabundo, sin familia ni tribu? ¿Un médico fracasado que lo ha perdido todo? La respuesta surgió por sí sola, pero Víctor no se la dio. ¿Por qué ponerse de los nervios ante una tarea importante? ¿Nunca se sabe cómo resultarán las cosas con la madre de María? Para sorpresa de Víctor, la niña encontró el camino de regreso con bastante facilidad. Y esto a pesar de que ya entraba la noche. Eres una verdadera aventurera. Es necesario, es tan vital recordarlo todo. Admiró involuntariamente Víctor. Pronto llegaron a una valla alta, detrás de la cual se encontraba una sólida casa de 2 pisos. Por supuesto, Víctor había visto edificios más grandes en su vida, pero aún así no pudo evitar apreciar la belleza de este edificio. Las enormes columnas en las esquinas de la casa le daban un aspecto majestuoso, las paredes estaban cubiertas con yeso decorativo y el techo era una carpa de tejas de color rojo carmesí. El balcón ubicado en el segundo piso ofrecía una excelente vista de la ciudad y se instalaron cámaras de video y un interfono en las enormes puertas. Vaya, qué castillo. Nunca escaparía de aquí, bromeó Víctor. María suspiró con tristeza. Aún no has vivido con don Alberto. Vas a querer huir de él ya desde el primer día que lo conoces. ¿Por qué no tienes un perro? Bueno, normalmente en terrenos de este tamaño siempre hay 2 o 3 perros lobo. Pero aquí, silencio, preguntó Víctor. María sonrió, como si recordara algo agradable. Don Alberto es alérgico a los perros. Sí, pero él no es mejor que un perro. Se queja y refunfuña constantemente. Todo dice que está mal. Víctor tosió avergonzado. Escuchar esto de labios de una niña fue un poco incómodo. Además de todo, María decidió entrar al patio usando el mismo método con el que había salido anoche. Tirando las ramas a un lado, rápidamente se metió en el agujero, metiendo su pequeño cuerpo a través del agujero. Víctor suspiró con tristeza, dándose cuenta de que nunca cabría en un agujero así. Tío Víctor, espera afuera, sí, y yo misma sacaré a mi madre. Pero no te quedes en la puerta, porque hay cámaras. Y Dios guarde don Alberto lo vea. Puede ver todos los vídeos en su teléfono. María dijo en voz baja y le hizo un gesto con la mano desde el pequeño túnel. Está bien, ve, solo que no por mucho tiempo. Y ten cuidado, María, te lo ruego, respondió Víctor. Tuvo que esperar unos 20 minutos, lo que al vagabundo le pareció una eternidad. En esos momentos, parece que la vida se congela y solo existes aquí y ahora. Durante todo este tiempo, Víctor se sintió incómodo. ¿Qué pasa si aparece el padrastro de María, Alberto? ¿Qué le dirá entonces? ¿Que yo, un vagabundo del basurero de la ciudad, protegí a su hijastra en mi choza? Bueno, qué chiste ese, por Dios. Finalmente, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose, y Víctor exhaló un suspiro de alivio. Y un par de minutos después, la mamá apareció a la vuelta de la esquina. Su apariencia sorprendió incluso al experimentado Víctor. El cabello de la joven estaba enredado, sus mejillas hundidas y sus ojos brillaban con un brillo febril. Desde fuera parecía que cualquier pequeña y fuerte ráfaga de viento podría levantar su delgado cuerpo y hacerla girar en la danza circular de un tornado. Mamá, este es el tío Víctor. Es médico. Se contuvo María a tiempo. Mucho gusto. Soy Tatiana. ¿Me puede decir, solo Tati? La mujer sonrió forzadamente.
Y yo me llamo Víctor. María no está bromeando. Realmente soy médico. Es cierto que en el pasado. Hagámonos a un lado y hablemos de lo que le preocupa. Lo siento, no puedo realizar un diagnóstico competente por razones obvias. Pero al menos la orientaré sobre lo que hay que hacer a continuación y dónde sería más correcto que vaya. Víctor fue al grano. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Tatiana. Una persona que se está ahogando en las aguas tormentosas de la vida se agarra hasta de un clavo ardiendo, tratando de salvar su vida. Víctor escuchó a Tatiana en silencio, entendiendo perfectamente lo absurdo de su situación. Aquí estaba él parado escuchándola. Disfrazado de vagabundo y es médico, dándole consejos a esta desafortunada mujer. ¡Ay, que no pasa en la vida! Después de escuchar la confusa historia de Tatiana, Víctor comenzó a pensar. Para aclarar el diagnóstico presuntivo, necesitaba pruebas. Y esto ya era cuestión de laboratorios especializados. Víctor no quería ir al hospital de la ciudad en busca de ayuda. Por supuesto, allí lo recordaban muy bien y bien podrían echarle una mano. Pero en este caso, Víctor habría perdido la confidencialidad que era lo más importante para él. O, mejor dicho, ni siquiera él, sino Tatiana Salcedo. Víctor inmediatamente se dio cuenta de que el hombre que su marido le había traído como médico era un simple charlatán. O, como decía Víctor en tales casos, un payaso disfrazado. Él mismo ya había hecho un diagnóstico aproximado, pero no se lo comunicó a la enferma. ¿Por qué traumatizar aún más su psique ya inestable? Además, los medicamentos que le dio este médico milagroso claramente tenían un efecto sedante e hipnótico. En ese momento, a Víctor le vino a la cabeza un pensamiento muy interesante. ¿Y si lleva a Tatiana a la clínica de Sergio Gómez? Por supuesto, sigue siendo un sinvergüenza y seguro que no dejará de tratar de sobornar. Pero, por otro lado, Tatiana necesita ayuda y cuidados calificados ahora más que nunca. Por culpa de su marido, ya había perdido mucho tiempo, sometiéndose a un tratamiento con los medicamentos equivocados. Cuanto más pensaba Víctor en la clínica privada Medea, más convencido estaba de la exactitud de sus conclusiones. Finalmente, habiendo tomado mentalmente una decisión, se la comunicó a Tatiana Salcedo. Después de que Víctor terminó de hablar, hubo una pausa incómoda e incluso María contuvo la respiración para no perderse una palabra. Estoy de acuerdo. Creo en usted, pero solo en usted, y en nadie más. Tengo la sospecha de que mi marido me está engañando y atiborrándome de los medicamentos equivocados que necesito. Tatiana susurró con lágrimas en los ojos y, débilmente, se desplomó en los brazos de Víctor. Había una explicación completamente lógica para esto, ya que pasaba la mayor parte del tiempo en la cama y prácticamente nunca pasaba tiempo al aire libre. Ahorita, voy a llamar a un taxi. Solo tenga un poco de paciencia, exclamó Víctor y buscó su teléfono en su bolsillo. Por supuesto, que era un celular viejo de botones, pero en esta situación, realmente no importaba. Pronto, todo el trío ya estaba de camino a la clínica de Sergio Gómez. Al entrar al área de recepción, Víctor inmediatamente se dirigió a la enfermera de turno e inmediatamente le explicó la situación. La muchacha palideció, pero no rechazó ayudarles y ayudó a Tatiana a sentarse en el sofá del pasillo. Mientras tanto, Víctor se dirigió al consultorio del médico jefe. Sergio Gómez estaba sentado arrogantemente en su escritorio, sosteniendo una taza de café en una mano y jugando al solitario con la otra, chasqueando los dedos en el teclado de una enorme computadora portátil. Al ver a Víctor en la puerta, a Sergio casi se le cae la taza de las manos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué traes, Víctor? ¿Y qué pasó? ¿En el reino de la suciedad y la basura, los vagabundos han dejado de enfermarse? ¿O te has quedado sin dinero? Si tienes resaca, solo dímelo. Tengo una botella de coñac tirada en el armario. Después del primer trago, te parecerá un néctar. Víctor agitado le dijo. No, Sergio. Te traigo una paciente. Lo más probable es que no sea posible ayudarla sin hacer una cirugía. Pero, antes que nada, hay que hacerle análisis. Entonces, ¿me ayudarás? Gómez sonrió. Víctor, no le enseñes al maestro. Mejor dime, ¿a quién me trajiste? ¿Tienes siquiera suficiente dinero para pagar las pruebas? De lo contrario, es que te conozco.
Siempre andas esforzándote por ayudar a tus vagabundos. Por mi parte, discúlpame. Esto no es un fondo de protección social, ¿comprendes? A cada uno hay que pagarle un salario, y no pequeño. Bueno, sí. ¿Qué clase de pez se metió en mi red? En ese momento, Víctor de repente quiso desesperadamente tener la fuerza para golpear a Sergio Gómez en la cara. Afortunadamente, no hizo esto, porque entendió que, en primer lugar, ahora necesitaba pensar no en sus propias ambiciones, sino en ayudar a Tatiana. Sergio, ¿significa algo para ti el nombre Salcedo? Los ojos de Sergio Gómez se abrieron notablemente y sus cejas se alzaron lentamente. Vaya, esto sí que es un pez dorado atrapado en mi red. Bueno, tienes suerte, Víctor. Entonces, maestro, ¿dónde encontraste esta perla? Sí, gente tan rica solo recibe tratamiento en las capitales, y tú la has traído a mi clínica. Es una pena que no hayas querido trabajar conmigo. Hubiera hecho de ti un hombre. Víctor escuchó pacientemente la moralización de su antiguo colega, esperando que finalmente se pusiera manos a la obra. Vale la pena decir que Sergio no era tan mal médico como podría parecer. De hecho, inmediatamente comprendió lo que estaba pasando y, incluso antes de realizarle las pruebas, determinó que Tatiana necesitaba cirugía. A pesar de esto, aún así, ordenó un estudio exhaustivo para poder estar completamente listo y seguro de todo. Según Víctor, en la conversación, Sergio Gómez fue todo cortesía y literalmente esparció comentarios halagadores frente a Tatiana, cuya cabeza daba vueltas por tales reverencias del personal médico. Después de haber sido tratada por un charlatán durante unos 2 meses, Sergio Gómez le pareció a Tatiana una luminaria de la ciencia. Bueno, Víctor no perdió su destreza y siguió atentamente cada palabra de su antiguo colega, porque sabía que ese hombre era astuto y siempre encontraría la oportunidad de sacar de los pacientes más de lo que realmente valían sus servicios. Tatiana aceptó la operación casi de inmediato. Tuvo poco tiempo para pensar y ya no era posible retrasar el tratamiento. Tatiana entendió perfectamente que debido a los medicamentos que estaba tomando y que le dio su esposo, no podía ordenar sus pensamientos y tomar una decisión por sí sola. De hecho, Alberto suprimió la voluntad de ella con la ayuda de medicamentos bien elegidos, y si no fuera por María, que se escapó de casa y encontró al exmédico Víctor, nadie sabe cómo habría terminado todo. Al enterarse de que Tatiana estaba de acuerdo con la operación, Sergio llamó a un equipo de enfermeros y enfermeras para asegurarse de que la mujer fuera asignada a la mejor sala de las disponibles en su clínica. Entonces Sergio Gómez se acercó a Víctor y le dijo en voz baja: «Escucha, Víctor. En resumidas cuentas, este es el caso. Quiso la suerte que 2 de los mejores cirujanos se fueran de vacaciones. No se puede llamarlos. Quizás puedas ayudarme con algo». Víctor miró sorprendido a su interlocutor. «¿Y cómo puedo ayudarle?». Sergio Gómez sonrió significativamente. «¿Cómo? ¿Y todavía preguntas? ¿Qué tal si realizamos la operación contigo? Bueno, como en los viejos tiempos. Recordemos nuestra juventud. Esto y aquello. Claro que yo seré el médico encargado y tú serás mi asistente. Entonces, ¿le entras?». Asombrado, Víctor se quedó paralizado. «¿Cómo es esto? ¿Cómo los buenos viejos tiempos? Vaya, hace 7 años que no opero. Perdón por la expresión, vivía en un montón de basura. Oh, vamos. Basurero o no. Solo te pones en orden primero, pero tu habilidad no ha ido a ninguna parte. Es más, tú mismo dijiste que has estado curando a algunos vagabundos todo este tiempo. Y es difícil encontrar un especialista de este nivel durante el día. Perdóname que rápido te haya ofrecido ser asistente de la morgue. Yo me dejé llevar tontamente. Y si llevamos a cabo bien esta operación, te contrataré. Cobertura completa. Imagínate, Víctor. Bonos extra, buen sueldo, vacaciones. Todo como debe ser». Víctor escuchó y no podía creer lo que oía. Por supuesto, nunca consideró a Sergio Gómez su enemigo, pero tampoco eran amigos. Más bien, compañeros, que, por determinadas circunstancias, se encontraron en lados opuestos del destino. Y ahora, la vida volvió a dar un nuevo giro y se encontraron uno al lado del otro. ¿Tal vez debería aceptar la oferta de Sergio? Un pensamiento alarmante pasó por la cabeza de Víctor.
El experimentado Sergio Gómez comprendió de inmediato en qué estaba pensando el exmédico y, por lo tanto, continuó su ataque nuevamente. No te preocupes, Víctor. Nadie lo sabrá. Asumo toda la responsabilidad. Y si pasa algo, no habrá ninguna acusación contra ti. Ni siquiera estás entre mis empleados. Entonces, acepta. Este asunto lo amerita. Además, haré todo yo mismo. Solo tienes que ayudarme. Todo este tiempo, María estuvo cerca y se convirtió en testigo involuntario de toda la conversación. Mirando a los ojos del tío Víctor, ella asintió levemente, dando así su consentimiento tácito. En ese momento, Víctor de repente se dio cuenta de que esto era exactamente lo que le había hecho falta todo este tiempo. Apoyo y comprensión. Y la pequeña María le daba ahora lo que nadie pudo darle durante 7 largos años. Estoy de acuerdo, Sergio. Pero solo para que la operación salga realmente bien. No confíes demasiado en mí. De todos modos, es mejor que no trabajes solo, dijo Víctor, secándose el sudor de su frente. Sergio sonrió. Ya que, pues, deberías haberlo dicho enseguida. Yo no he hecho nada y sé nada. No has perdido el toque, solo échate un traguito. Créeme, te va a servir. Al oír la mención del alcohol, Víctor inmediatamente tuvo un ataque de migraña. Después de donde lo llevó su forma de beber, nunca bebió nada más fuerte que agua corriente. ¿Cuándo está prevista la operación?, preguntó Víctor. Creo que esta tarde, ya que no puedo demorarme más. Así que no salgas de la clínica por ningún lado y espérame en urgencias. Y luego, como ya sabes, date una ducha y cámbiate de ropa. Es decir, te pondrás en orden y ya luego recordarás que las pruebas en mis laboratorios estarán listas en un par de horas. Así que hoy salvaremos a tu muchachita rica. Sergio Gómez sonrió gracientamente. Víctor asintió mecánicamente, aún sin entender lo que le estaba pasando. Al hombre le parecía que todo esto era un gran sueño. Víctor involuntariamente volvió su mirada hacia María, preguntándose dónde dejar a la niña a la hora de la operación. Pero Sergio ya estaba preocupado por esto. Y la pequeña, por ahora puede quedarse en la habitación de los niños. Aquí tenemos una especial, ya sabes, con todo tipo de juguetes, juegos. Hay camas, televisión e incluso una pequeña piscina. Pues, para que los padres puedan cuidarlos y los niños se relajen y cojan fuerzas. Víctor se limitó a negar con la cabeza. La visión de semejante lujo le hizo sentirse incómodo. Y, en general, no podía evitar la sensación de que en todo esto había algún tipo de inconveniente, un matiz invisible que, en última instancia, jugaría un papel muy importante. Al quedarse completamente solo, Víctor comenzó a estudiar revistas médicas en el pasillo y a pensar en la ya próxima operación que le esperaba esa noche. María fue a la habitación de los niños con la enfermera, que se ofreció a ser su niñera. Al fin y al cabo, no en vano he venido aquí. Y Sergio, que bien me recibió. Es cierto, he venido a lo mío. Bueno, ¿qué se puede hacer? No puede uno adaptarse a todos, pensó Víctor con alivio. Y en ese mismo momento se desarrollaban acontecimientos muy desagradables en el basurero de la ciudad. Mauricio Bolaños, tal como había prometido, trajo varias excavadoras para arrasar con el pueblito de tiendas de campaña de los vagabundos. Por supuesto, las personas sin hogar intentaron defender el lugar que les correspondía, pero el propietario del vertedero arrojó inmediatamente varios camiones llenos de basura, privándoles así de un trozo de territorio despejado. En el último momento, Gerardo Barrios logró sacar al cachorro de la caja en la que dormía, tras lo cual una enorme excavadora lo atropelló. Los vagabundos lloraban y maldecían al empresario Bolaños, pero a él no le importaba. Naturalmente, Víctor no sabía todo esto, ya que su cabeza estaba ocupada únicamente en la próxima operación. Un par de horas antes de la hora prevista, Víctor se duchó, se afeitó, se cortó las uñas y realizó todos los procedimientos necesarios que realiza un cirujano antes de una operación. A pesar de la importancia del hecho, Víctor se sintió avergonzado por el silencio que reinaba dentro de los muros de la institución médica. Por lo general, cuando llegaba una paciente del nivel de Tatiana Salcedo, en las clínicas de cualquier tamaño empezaban a surgir un alboroto y una confusión inimaginables. Pero aquí reinaba tanto silencio, como si la clínica se hubiera quedado dormida.
O tal vez Sergio Gómez no es tan mal líder, tal vez logró ajustar todo como tenía que ser, pensó Víctor. Pero, cuanto más se acercaba el momento, más fuertes se volvían sus sospechas. En algún momento, el hombre se dio cuenta de que claramente algo andaba mal. Después de todo, de acuerdo con reglas establecidas desde hace mucho tiempo, Sergio Gómez tenía que informar a su asistente, en este caso él, sobre los resultados de las pruebas. Y en base a ellos, podrían tomar una decisión juntos. Pero Sergio Gómez no estaba por ninguna parte. Y cuando Víctor se acercó a su oficina y tiró de la manija, se dio cuenta de que lo habían engañado. Tatiana Salcedo tampoco fue encontrada en las salas. No importa cuánto Víctor caminó de un lado a otro y registró las instalaciones, Tatiana no aparecía por ningún lado. Igual que su hija María, que ahora debería estar jugando con la niñera en la habitación de los niños. La conciencia de Víctor fue atravesada por un pensamiento convulsivo. Dios mío, qué tonto soy. Me creí los dulces discursos de Sergio Gómez, pero él me engañó, y secuestró a Tatiana y a su hija María. Al darse cuenta de que su antiguo colega lo había traicionado, Víctor corrió lo más rápido que pudo hacia la policía. Prácticamente no recordaba lo que pasó después, y lo consideraba momentos arrancados de su vida. Víctor gritaba, insistía, suplicaba y daba testimonio escrito. Afortunadamente, logró convencer al equipo de investigación y Sergio Gómez fue detenido en un automóvil en la frontera de una región vecina. Además de él, en el coche viajaban Tatiana Salcedo, que dormía, y su hija María. Como resultó durante el interrogatorio, Sergio Gómez era un viejo amigo de don Alberto Dávila, que planeaba deshacerse de su rica esposa para quedarse con todos los activos financieros de la familia Salcedo. Precisamente por eso Sergio Gómez engañó a Víctor, prometiéndole participar en la operación y jugando así con sus ambiciones personales. De hecho, el médico jefe de la clínica privada Medea llamó inmediatamente a su acompañante y recibió todas las recomendaciones necesarias. Después de haber atraído a María y a su madre a su coche, Sergio Gómez tenía la intención de llevarlas a un lugar preparado de antemano por Alberto. Pero, gracias a la oportuna intervención de Víctor, los estafadores no lograron escapar. La operación de Tatiana se llevó a cabo. Es cierto, se hizo en una clínica normal de la ciudad, pero eso no cambió la esencia del asunto. Todo salió bien y fue un momento de triunfo para Víctor, ya que la operación fue realizada por uno de los mejores alumnos que tuvo cuando era médico interino. El nombre de Víctor García recibió instantáneamente una amplia publicidad en los medios, lo que le permitió defender los derechos de los vagabundos y devolverles el pueblito de tiendas de campaña cerca de los límites del vertedero. Se inició una causa penal contra Mauricio Bolaños, que probablemente no terminará a su favor. Bueno, Víctor García volvió a trabajar en la clínica de la ciudad, donde, después de algunas deliberaciones, fue contratado como jefe del departamento de cirugía. Pero la historia no termina ahí, porque, después de esperar a que Tatiana se recuperara, Víctor, junto con ella y María, formalizaron la tutela de Antonio, a quien durante mucho tiempo había considerado su propio hijo. Tatiana apoya a Víctor en todos sus esfuerzos y ve un gran potencial en él. Probablemente por eso aceptó convertirse en su esposa un mes y medio después de haberse conocido. Ahora María juega con su hermano Antonio y cree que su perrito Rocco solo les traerá buena suerte. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando un cachorro es un auténtico tesoro? Bueno, la principal sorpresa vino unos años después, cuando nacieron gemelos en la familia de Tatiana y Víctor, ya que el resultado de una prueba de ADN demostró que el pequeño Antonio era hijo propio de Víctor. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.